amigos, bienvenidos a Sin Filtros México con mi aliado Carlos Ibarra desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Hola Maybort, un gusto saludarte, al igual que a todos nuestros amigos allá en de las fronteras mexicanas, allá en la Unión Americana y por supuesto en el resto del continente. Un gusto. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo porque realmente hay muchas informaciones que han venido desde México y desde Venezuela, pero también desde Argentina y desde los Estados Unidos. Así que este programa va a estar completo, desde Alberto Fernández hasta Emma Coronel. Y para ello, pues también tenemos unos invitados muy interesantes. Pero antes de irnos con la conversación que tenemos prevista para ustedes, quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Y además queremos hacerle llegar a todos nuestros miembros de patreon.com/Venezuela Política nuestro agradecimiento y un gran saludo especial por ayudarnos a llevar cada día información sin filtros a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Carlos, quiero que me cuentes inicialmente qué pasó, cómo es eso con Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, dos presidentes. Lo que hablaron a muchos lo tienen con dolor de cabeza. Cuéntanos. Efectivamente, Maybort, pues desde el pasado miércoles, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho una visita oficial a la nación mexicana. Fue recibido por el presidente Andrés López y sin duda, pues lo que vemos es ya una situación ya descarada de buscar instalar el populismo como un eje. De hecho, la nota que tenemos el día de hoy es que México y Argentina han sellado un nuevo eje progresista en América Latina. Es decir, ellos aseguran que van a terminar con el pasado reciente y la herencia de los últimos gobiernos en esta tendencia que, como aquí hemos venido señalando y como varios de nuestros expertos han comentado, en esta tendencia maniqueísta de marcar, de querer señalar o dividir a la población mexicana entre buenos y malos. Si estás a favor de la llamada cuarta transformación y a favor de todas estas políticas populistas, de hecho, pues hay ya algunas consecuencias que vamos a comentar. Aquí en México, pues está desafortunadamente también yendo la inversión. Hoy amanecemos con la nota de que la firma JP Morgan está dejando México, ya va a dejar de tener operaciones en México. Esto evidentemente pues comienza a ser una señal de la salida de capitales ante este tipo de señales gubernamentales. Pero bueno, regresando a este tema de la visita del presidente argentino, ayer el presidente argentino, con todas las letras y con toda la impunidad del mundo, Maybort, amigos del auditorio, violó la ley mexicana. Violó el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente prohíbe a los visitantes extranjeros pronunciarse o participar en asuntos de política interna mexicana. Bueno, el señor Alberto Fernández ayer viene a señalar, a decir que es el presidente más honesto que ha habido en los últimos años, viene a hacer estas declaraciones también criticando a gobiernos anteriores. El señor no es mexicano. El señor por ley no tiene por qué venir a opinar aquí acerca de cómo han sido definitivamente los anteriores gobiernos, cuando él no ha tenido relación con ellos. Y ya de alguna manera ya lo está, ya más bien no de alguna manera, de manera directa, ya está haciendo un pronunciamiento en ese sentido. Entonces, pues digo, ahí tenemos una violación flagrante a la ley por parte de esta persona y este anuncio en sentido de que buscarán crear un eje progresista. Esto más allá del combate contra la pandemia de coronavirus. Recordemos que México y Argentina tienen un acuerdo en el cual se van a, junto con una empresa farmacéutica británica, se van a fabricar vacunas contra el coronavirus, tanto en Argentina como en México, pero ahora ese motivo que fue por el cual supuestamente se estaría realizando esta visita para lograr acuerdos y lograr sobre todo ponerse de acuerdo cómo se va a realizar toda esta operación con las vacunas, pues vemos que en realidad lo que se está manejando es este tema de
pues crear este llamado eje progresista desde Argentina hasta México. Esto evidentemente pues no se menciona con todas sus letras, pero pues estamos viendo cómo se ha ido buscando conformar este bloque populista, ahora desde México, pasando obviamente Cuba, Venezuela, las autoridades que detentan el gobierno de Venezuela y pues ahora esta situación con Argentina. Es muy a grosso modo lo que está ocurriendo. Entonces, pues esto es con lo que nos estamos encontrando los mexicanos hoy en día con esta visita del mandatario argentino, Maybot. Justamente, pues ha llamado muchísimo la atención esas opiniones, porque también Alberto Fernández tiene sus escándalos allá en Argentina, ¿no? Allá estaba un asunto del vacuna gate que ha llevado, inclusive en Perú, hizo que la ministra de Salud renunciara, y allá en Argentina pues el escándalo está bien grave, pero ahora ir a violar la ley de México y hablar como lo hizo, creo que, pero nadie le va a explicar ni le va a aplicar la ley, ¿cierto? No, nadie va a hacer aquí absolutamente nada. Aquí desafortunadamente vemos que el presidente mexicano tiene cada vez más poder. Desafortunadamente acabamos de ver como hace unos días la Auditoría Superior de la Federación, esto para los amigos que nos ven y nos escuchan, comentarles que es un órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados, el cual, como su propio nombre lo dice, su función es investigar o detectar aquellas inconsistencias en el reporte del gasto que hace el Poder Ejecutivo Federal, y se encontró que en esta ocurrencia del señor Andrés López, que fue la cancelación de un aeropuerto que iba a ser uno de los proyectos más importantes en materia aeronáutica a nivel internacional, se cancela y por el capricho del señor ese aeropuerto o esa obra se inicia en otro lugar, en la base aérea de Santa Lucía. Esto para darle un poco de contexto a las personas, es algo que la Auditoría Superior de la Federación dijo que esto había irregularidades por más de 300, que esto iba a costar a los mexicanos cerca de 310 mil millones de pesos. El presidente al día siguiente en su conferencia matutina, el presidente López da un manotazo y dice, yo tengo otros datos. Esa es su frase favorita. Siempre que haya algo que vaya en contra del actual gobierno, de inmediato él va a salir, aunque venga de una instancia gubernamental, él va a salir a decir, yo tengo otros datos y lo que pasa es que son conservadores y me están atacando. No sé si esto, amigos venezolanos, les suene remotamente parecido, si esto lo han vivido o lo han escuchado de algún otro presidente de la región latinoamericana. Bueno, Bueno, el tema, sí. no lo creerás, Carlito, pero también aquí se escucha y se siente eso, aquí en los Estados Unidos, y me cuentan que en España también. Así es, pues es que este fenómeno del populismo pues es algo que desafortunadamente no tiene fronteras. Pero bueno, más allá de esta situación de que salió a decir que él tenía otros datos, pues exigió una nota aclaratoria a la Auditoría Superior de Federación y tristemente la doblegó. Tristemente, la Auditoría Superior de la Federación, que originalmente había dicho que el costo de no construir el aeropuerto en Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, ahora pues ya recularon, ya salieron a decir que en realidad la cifra es de 110.800 millones de pesos. Y ahora lo que está ocurriendo es que con esta maniobra de carácter político, ahora no solamente la auditoría se tuvo que desdecir, sino que ahora el presidente López está ordenando a los diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación, e incluso, pues bueno, con esto está él basando una afirmación de que el informe presentado por esta instancia gubernamental era un informe tendencioso y falso. Esto para los mexicanos es inédito. Nunca habíamos escuchado, ni siquiera cuando hubo escándalos fuertes como el de la llamada Casa Blanca, que una autoridad utilizara una retórica victimista, que es la que utiliza este señor.
para defenderse. Siempre había otro tipo de argumentos, siempre había, pero ya esta manera tan señalada de decir es que son conservadores, ay, pobre de mí, nosotros somos tan buenos y le regalamos el dinero de tus impuestos mexicano que trabajas en Estados Unidos y que los mandas para acá, pues bueno, tus impuestos están yendo para mantener ninis, por ejemplo, pues desafortunadamente es lo que está ocurriendo aquí en México, Maybord. Y esto lo ejemplifico por la pregunta que haces de si va a haber algún tema con los dichos del señor Fernández aquí en México. Por supuesto que no, está cobijado bajo el ala del dragón. Definitivamente no va a pasar absolutamente nada. Esto va a quedar como algo más, pero además el mismo presidente mexicano también está violando principios de política exterior nacionales. Él está, por ejemplo, también refiriéndose a la prensa que supuestamente también ataca en Argentina a este presidente Fernández. Entonces, pues lo que estamos viendo es una suerte de liga, una especie de colaboración, por así decirlo, un encuentro ideológico. De hecho, hay una declaración interesante de Martín Borrego, director de la Subsecretaría para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, la Cancillería Mexicana, en sentido de que este fenómeno que estamos describiendo se debe a que hay una química natural entre ambos presidentes, una sintonía de posiciones entre ellos y que esto ha generado un diálogo fluido. Entonces, pues bueno, sí. Carlos, de ideología. Y te iba a preguntar otra cosa, Carlos. ¿Cómo tomó México el arresto de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Edma Coronel? Ha sido un escandalazo. Tuvimos oportunidad de estar en la audiencia preliminar, donde se le leyeron los cargos y donde se le negó la fianza que habían prácticamente planteado los abogados de la defensa de inmediato, y la nueva cita todavía no tenemos la fecha, pero será en aproximadamente 3 semanas. ¿Qué dijeron por allá? Carlos, no se te oye. Se te fue el volumen. Ahora. Bueno, ¿ahí ya me escuchas? Empieza a responder la pregunta entonces, de cero. Sí, con gusto. Decía que, pues evidentemente esta noticia acaparó todos los titulares, evidentemente es de llamar la atención que esto se esté dando, pero sobre todo el contexto en el que se da esta situación, sobre todo también que se da a conocer que Emma Coronel en algún momento dado estaba planeando una tercera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y que esto evidentemente se vio frustrado con la detención de este presunto delincuente o de este delincuente. Entonces, pues esto sin duda ha sido algo que ha llamado la atención de la opinión pública en México, generado muchísima expectación y sobre todo la pregunta de entonces, ¿qué va a pasar con el cártel de Sinaloa? Porque dentro de las acusaciones que hace la Fiscalía en los Estados Unidos, además del involucramiento internacional con el tráfico de drogas, como se ha mencionado, a esta persona se le acusaba de ser la interlocutora para que su marido pudiera seguir operando incluso desde la propia cárcel, seguir manejando sus negocios y además, como sabemos, de una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a la Unión Americana. Esto también, como habíamos comentado, bueno, como vamos a comentar ahora, se le acusa también de haber sido cómplice de la fuga del Chapo el 11 de julio de 2015. Entonces, pues lo que se ve desde acá es que es una situación que va a poder modificar el mapa delincuencial, por decirlo de alguna manera, el mapa de operaciones de los delincuentes organizados en México y vamos a ver cómo, pues esto, qué consecuencias tiene a nivel de los demás cárteles, que dicho sea de paso, en estos días
la operación de estos grupos delincuenciales no ha sido tan retomada por los medios informativos o no ha ocurrido alguna situación tan estridente. La violencia, en cierta manera, se ha mantenido un poco al margen, o por lo menos mediáticamente la agenda ha estado ocupada por otro tipo de asuntos, específicamente por la pandemia. Pero pues esta situación de esta persona, de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sin duda va a ser el inicio de una nueva serie de acontecimientos, tanto en el reordenamiento del mapa delincuencial y en sí mismo por este caso, que dicho sea de paso, pues está a cargo la fiscalía, está a cargo de Anthony Nardozzi y Kate Wagner, que son dos fiscales que son muy conocidos allá en los Estados Unidos precisamente por este tipo de investigaciones y por su labor como fiscales en este tipo de casos, Maybert. Sí, definitivamente. ¿Y será que AMLO va a negociar como lo hicieron, o la fiscalía, en el caso de Emma Coronel, como lo hicieron con el general Cienfuegos Cifuentes? No se habla de ello, Maybord. No, es un chiste, esperamos que... No se habla de ello, pero sabes que personalmente no lo descarto. O sea, digo, evidentemente no sería algo que sería abierto ante la luz pública. No ha habido mayor conversación por parte del Ejecutivo Federal, pero recordemos que en su momento él hizo votos porque al Chapo Guzmán se le diera un buen trato allá en la Unión Americana, o recordemos que incluso después de que fue en una operación fallida por las Fuerzas Armadas Mexicanas, el 2018, si la memoria no me es infiel, que fue liberado el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera después de haber sido capturado por estas fuerzas militares y que el presidente dio la orden de que lo liberaran para evitar supuestamente una situación que iba a llevar a muchas muertes en la localidad donde este sujeto había sido detenido. Recordemos que a los pocos días después, el propio presidente se acercó a rendir pleitesía a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, a irla a saludar a pie, ir a saludar a la señora que estaba a bordo de una camioneta. Entonces, pues eso nos puede dar una idea de lo que podemos esperar y de cómo pues este gobierno, como desafortunadamente todos los gobiernos en turno, han tenido algún criminal que pues de algún modo se convierte en los hechos en algo así como intocable, al grado que pues esta señora Emma Coronel, si tiene algo que responder ante la justicia, está haciendo allá en los Estados Unidos, porque aquí en México no se le ha tocado ni con el pétalo de una averiguación previa. Bueno, a esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestro aliado, nuestro segundo aliado, Francisco de Angelo de Benemex. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola, ¿cómo están hoy? Muy bien, ¿cómo Con el gusto de saludarte. Bien, bien. Y este tema de la esposa del Chapo no tendrá nada que ver también con que quieren algunas pruebas sobre financiamientos de campaña. Han estado hablando algo de eso, de qué ha pasado con el cartel de Sinaloa, que si está detrás de algún partido en México. Puede pasar, puede ser. Entonces, hay mucha tela que cortar y vamos a ver si Biden también entrega, como hizo Trump a Cienfuegos, también le entrega a la esposa del Chapo. Eso sería inaudito, no creo que pase, pero todo es posible. Francisco, teníamos hoy un invitado, ¿verdad? O tenemos un invitado. Se trata de Reinaldo Díaz. Bienvenido, Reinaldo, un gran placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maybot? Carlos, Francisco, ¿cómo está todo? Bien. Un gusto, Reinaldo, gusto de saludarte. Igual, un gusto. Reinaldo es un joven dirigente venezolano, se graduó en la Católica Andrés Bello como abogado, fue de aquella generación de 2017, luchó contra la dictadura de Nicolás Maduro, fue dirigente estudiantil contra Hugo Chávez, por supuesto,
Fue concejal y fue alcalde de Latillo y lo tenemos exiliado en México desde hace más de 3 años. Hoy en día, aparte de ejercer la parte de derecho como abogado en México, también es uno de los representantes, el único representante de la Asamblea Nacional en México, de la Asamblea Nacional Legítima, y es un luchador incansable por los derechos humanos de los venezolanos en México y en otras partes del mundo. Bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación a todos. Sí, bienvenido, Reinaldo. Sí, bienvenido. Quería introducir un tema que nos ha llamado muchísimo la atención, y es el hecho de que Nicolás Maduro ha propuesto que va a llevar gas a México. De más está decirles que los venezolanos de a pie, los que viven en el interior del país, cocinan con leña porque no hay gas. Pero México sí tendrá su gas. Entonces, ¿cómo se explica esto? Quiero escuchar la opinión de todos porque la verdad es que ha sido bastante chocante el anuncio que hizo Nicolás Maduro, pero como prácticamente casi todos sus anuncios son chocantes, quiero ver cómo se percibe desde el otro lado. Claro. No, Maybot, en verdad, bueno, mira, el tema sin duda es bastante indignante para cualquier venezolano y sobre todo para el venezolano que ahorita está probablemente en una cola tratando de conseguir gas para poder alimentar a su familia. La realidad es que el venezolano hoy en día no tiene gas, como lo has dicho, cocina por leña en gran parte del interior del país y es importante ir a las cifras, ¿no? En este punto, según los estudios que se han hecho a través de distintas organizaciones no gubernamentales y universidades del país, hoy se puede comprobar que el 60% del país vive un déficit de gas para poder alimentar a su familia, es decir, para poder cocinar. Y esto principalmente se debe, es consecuencia a la política que hubo de expropiación en el año 2007, en donde el fallecido presidente Hugo Chávez expropió las empresas de distribución, almacenamiento de gas, creó Gas Comunal, que actualmente es la mayor red de corrupción que existe públicamente por parte de cualquier empresa que hayan terminado de expropiar y de acabar en Venezuela. Entonces, tenemos hoy a una gran nación, porque la realidad es que Venezuela, según cifras también, según la Agencia Internacional de Energía, es el 8º país con mayor reservas de gas del mundo. Ahora, ¿qué sucede? El tema es que nosotros cuando producimos petróleo, ese gas licuado tiene que justamente almacenarse en algún sitio. Y estas empresas han acabado completamente con todo ese patrimonio generado durante años al llegar al punto que hoy no hay ni siquiera los mecanismos de distribución, de almacenamiento. Y bueno, y esto trae las consecuencias que hoy estamos viendo de un país rico en gas, pero que en términos prácticos no tiene y no llega al alcance de los venezolanos. Entonces, sobre este punto, pues ha generado muchísima indignación. Nosotros hemos conversado acá en México con diversos actores políticos, ya sea de diversos partidos, también de actores que forman parte de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y le hemos manifestado claramente que aceptar una propuesta política, porque al final no sabemos si ni siquiera tienen la infraestructura para poder lograrlo, pero aceptar una propuesta política del gas que hoy no tienen los venezolanos es contribuir con la crisis humanitaria que hoy está viviendo Venezuela. Es decir, es ser cómplice directo, no es un cómplice como alternativo, indirecto, que tal vez puede colaborar. No, 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 no. Aceptar una propuesta como esta es directamente ser cómplice del genocidio silencioso que hoy se está viviendo en Venezuela, del sufrimiento de los venezolanos que no tienen alimentos para poder justamente subsistir, y del sufrimiento de toda esa gente que está en distintos sectores populares, en distintas ciudades, porque ya no solamente son los pueblos y caseríos, cocinando con leña porque no les llega una bombona de gas. Y esta es la terrible realidad. Nosotros hasta el momento no hemos obtenido una respuesta oficial por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, bueno, ya para dejarlos hablar un poco sobre este tema,
ahí después les comentaré un poco que también por qué y cómo se ha manejado este tema entre México y Venezuela y cómo ha sido esta relación un poco a veces cómplice, a veces como aticias, algunos dicen pragmáticos, desde mi punto de vista hay algo que no nos están diciendo, por lo cual siguen actuando de esta forma y debe haber algún compromiso al más alto nivel de la cual no se termina de condenar la crisis que se vive en Venezuela. Adelante, Carlos, con tu pregunta o tu comentario. Pues básicamente, Reinaldo, pues escuchamos con atención esto que nos comentas y justamente preguntarte cómo ha sido tu experiencia ahora con este gobierno que lo vemos ahora muy amigo de estos países o de estos regímenes que están siendo gobernados por expresiones populistas. ¿Cómo es la relación del gobierno legítimo de Venezuela con la administración de Andrés López? Bueno, mira, hay que decir en honor a la verdad de que sí tenemos canales de comunicación directos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos instalado estos canales de comunicación desde el momento en que el presidente López Obrador llegó al poder. Sin embargo, sí tenemos que también ser honestos en decir, son canales de comunicación que se han venido deteriorando, son canales de comunicación que desde un principio se han visto como una medida pragmática. Creo que evidentemente desde un inicio, cuando estuvimos a punto de ver ese quiebre o ese cambio dentro del poder en Venezuela, evidentemente era interesante para un gobierno que está entrando tener aliados ahí. Actualmente, en la medida que este proceso se ha ido alargando, tal vez desgastando en credibilidad, en críticas, en comentarios, en ciertos temas, pues evidentemente ya no somos interesantes y esto se ha venido pues además demostrando en hechos. Es decir, en primer lugar, se aceptó el embajador de Francisco Arias Cárdenas como embajador legítimo en México, siendo una persona que está siendo justamente investigada por crímenes de corrupción como Odebrecht u otros crímenes de corrupción, sino meternos en temas de crímenes de lesa humanidad, si estuvo involucrado en temas cuando estuvo como gobernador en el estado Zulia. Ahora, después de ahí hemos visto también el aumento de la problemática de la entrada de venezolanos en los aeropuertos, que creemos que ya forma parte de una política de Estado en donde se trata de incomodar y de hacer muy difícil el paso de los venezolanos acá a México y nos deja a nosotros sin alternativas, porque al no tener canales políticos para poder mediar en este proceso, pues justamente no tenemos cómo avanzar. Y el embajador de la dictadura no hace nada por la migración venezolana aquí. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento. Y ya en un tercer elemento, pues en las discusiones que hemos tenido directas, ya sea en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como también la hemos tenido en la Cámara de Diputados, en el Congreso mexicano, también hemos visto una posición muy cómoda en donde se utiliza el argumento de la no intervención a la medida que les conviene. No tiene ningún fundamento legal en que hoy se puede argumentar la no intervención frente a un país que se vulneran los derechos humanos y está además siendo buscado sus dirigentes por cometer delitos de lesa humanidad. Y el mayor ejemplo de esto, de la no intervención y de las contradicciones, tal vez es el ejemplo de Bolivia. Bolivia en el medio de una crisis política, económica, para algunos un golpe de Estado, para otros la restitución del hilo constitucional, en el medio de una situación donde Evo Morales se quería perpetrar en el poder. México en ese entonces se involucró en el conflicto, mandó un avión de las Fuerzas Armadas a buscar al presidente o al expresidente Evo Morales. En ese entonces manifestó por todas las vías nacionales e internacionales su apoyo y el llamado a elecciones libres. ¿Qué se diferencia ese conflicto al conflicto venezolano? Y es ahí donde tú ves las mayores contradicciones de este proceso. Por eso, desde mi punto de vista, creo que al final México, para algunos, tiene una posición pragmática. Desde mi punto de vista, tiene una posición contradictoria y hasta en algunos puntos cómplice. Y ahí sí tendría que ser, ya no con pruebas, porque si tuviera las pruebas ya las hubiera sacado, sí existen muchísimas historias y relatos de la política mexicana en la cual durante años han subsistido sus partidos o sus dirigentes
con el apoyo directo del gobierno en algún entonces de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, con apoyos directos económicos a sus campañas, a sus candidaturas, y evidentemente por ahí tiene que haber un tema por el cual no se termina de condenar la crisis y poner la postura que hoy se tiene en el país. Yo creo que sinceramente sería también si se quiere, una coherencia ideológica, ¿no? Con el proyecto. Creo que eso queda más o menos claro, y particularmente cuando se piensa en el eje que se está montando desde la Patagonia hasta Honduras. Adelante, Francisco. Sí, hace unas semanas vimos con preocupación un documental de una cadena de televisión colombiana, donde señala que Arias Cárdenas tenía conocimientos y mantenía comunicaciones con la guerrilla, justo porque él fue embajador en Zulia y la FARC, el ELN, están en la frontera con Colombia, y a su vez ellos mantienen el trasiego de droga de Colombia a Venezuela y una especie de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, con los militares. A su vez ellos a veces se pelean entre sí, pero tenía una prueba contundente este documental de que el gobernador en su entonces, Arias Cárdenas, estaba coordinando estas relaciones. ¿Tú qué opinas de eso? Me preocupa que en México no están al tanto de quién es este personaje nefasto que fue mano derecha de Hugo Chávez, amigo, compañero de armas, compañero en la Academia Militar, lo ayudó en el golpe contra Carlos Andrés Pérez. O sea, estamos hablando de un personaje bastante oscuro, bastante peligroso, y tiene la acreditación de embajador representando a no sabemos a quién, porque los 100,000 venezolanos que están en el país vienen huyendo del régimen, y paradójicamente el gobierno de López les da credenciales. Bueno, empieza la preocupación desde el primer momento en que se toma la foto con Maduro, con Nicolás Maduro, cuando es la toma presidencial acá, y nombran a este oscuro embajador que, como bien sabemos, también otro tema que quiero que nos toques, el tema de la falta de renovación de pasaportes, porque si no se sabe, el régimen extorsiona a los venezolanos en el exterior con no entregar pasaportes, no entregar renovaciones, y tratan de llevarlos a la ilegalidad en el exterior. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, mira, Francisco, sobre este punto, lo primero, sobre Arias Cárdenas y su venida a México y su participación dentro de la dinámica mexicana, para mí no es casualidad. Responde a dos elementos. En primer lugar, ese señor viene a salvaguardar en México los intereses económicos de su grupo de poder, y su grupo de poder que lo puso ahí. Eso es lo que viene a hacer acá. Ya nosotros tenemos la información que hay un poco más de 22 altos funcionarios que han mandado a su familia para acá, para México, que viven acá. Estamos hablando acá de, por ejemplo, el exgobernador Rangel Gómez de Bolívar, que fue denunciado como el capo de la mafia del acero, justamente en el estado Bolívar. Y este es un personaje que hoy se encuentra aquí en México y está siendo además resguardado y custodiado por este personaje que tiene vínculos con el narcotráfico, no solo por lo que has comentado, Francisco, sino porque ha tenido denuncias en el estado Zulia desde el momento que era gobernador, en donde era justamente a través de sus órdenes en que se coordinaba con la FARC para que ellos pudieran pasar directamente al estado Zulia y poder establecer sus asentamientos, y además tener distinta coordinación y manipulación en lo que es el tráfico de gasolina entre los dos países, y bueno, ni hablar de lo que se ha convertido todo esto. Mira, no es casualidad que se hayan conseguido distintas rampas clandestinas de
en Machiques, por ejemplo, o en sectores rurales del estado Zulia, justamente desde hace 2 años para acá. Desde hace 2 años para acá tenemos al embajador de Odebrecht, que es Francisco Arias Cárdenas, y posiblemente del narcotráfico y el contrabando de gasolina acá en México. Entonces, tenemos un personaje que para la comodidad o complicidad o practicidad, porque depende del punto de vista que lo veas, de México, pues este personaje se encuentra acá, tiene una protección diplomática, a pesar de que no ha sido ratificado por ningún parlamento, ni por la constituyente, ni por nadie. Fue un dedazo de Nicolás Maduro. Y bueno, esta persona pues está montando un negocio además a través del servicio de identificación de los venezolanos aquí en México. Entonces tenemos a una persona vinculada en corrupción y que además se aprovecha de la necesidad de que la dictadura ha terminado de secuestrar la identidad de los venezolanos para entonces aprovecharse de esto y ganarse unos recursos, porque lo que está pasando hoy en día es que los venezolanos pagan en efectivo, porque tienen que pagar en efectivo en el consulado, y bueno, y sabe Dios cuándo le van a dar su renovación, su prórroga o su pasaporte. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Para nosotros siempre fue cuestionable su nombramiento, y yo creo que es muy importante, como ustedes lo comentaban, no perder de vista este nuevo relanzamiento que se ha generado por toda la región desde la visión del socialismo del siglo XXI o de la revolución bolivariana. Esto es simplemente un refrescamiento a las mismas ideas que se han instalado en Venezuela durante años, que acabaron con nuestro país, que acabaron con Cuba, que están acabando con Nicaragua y que ahora pues justamente están buscando oxígeno, recursos, de alguna forma a través de México y Argentina. Detrás de todo esto está el Grupo de Puebla, que es el mismo grupo del Foro de Sao Paulo, que simplemente le cambiaron el nombre, pero los mismos personajes se encuentran ahí, los mismos que han acabado con América Latina. Y esta denuncia la hemos hecho durante todo el tiempo, porque nosotros lamentaríamos mucho que los mexicanos, como lo hemos tratado de hacer en distintas oportunidades, terminen de caer en una situación como nos pasó a nosotros, tan lamentable, tan crítica, y que no puedan recuperarse o que les cueste tanto recuperarse en la libertad y la democracia como lo estamos viviendo nosotros. Una pregunta para ti, ¿por qué tú crees que estos temas no han sido periodísticamente más investigados aquí, como el del embajador Arias Cárdenas? ¿Qué opinas? Desafortunadamente, mi querido Francisco, lo que ocurre en México, para entender el fenómeno, tendríamos que entender cómo se genera la comunicación. Por citar a un autor, Walter Lippmann, en su clásico Public Opinion, que es un clásico para los estudiantes de comunicación y periodismo, ahí se ejemplifica cómo en las sociedades se construye una especie de fotografía y cómo se van construyendo estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, en la época que el señor Lippmann escribió este libro, a las personas que en los Estados Unidos se manifestaban públicamente contra las guerras, los medios de comunicación creaban un estereotipo, obviamente en apoyo al gobierno en turno, para señalar a estas personas como revoltosos o alguna situación por el estilo. O sea, en vez de centrarse en las ideas o en las causas por las cuales estas personas estaban enojadas, se centraban más pues en el tema de que eran personas que estaban alterando de alguna manera el orden público, hecho que por cierto se replica hasta nuestros días aquí en México, más allá de colores partidistas. Cuando hay una manifestación, la nota que toman los medios de comunicación es, por ejemplo, si hicieron pintas, si vandalizaron alguna tienda de conveniencia, y no, la nota no es las demandas de estas personas. En ese orden de ideas, lo que ocurre, y que es algo en lo que el gobierno de México es un experto, es el hecho que ellos dominan la agenda pública. El hecho de que el presidente Andrés López aparezca todas las mañanas religiosamente a dar una conferencia matutina, supuestamente con
el propósito de informar. En realidad no es así. Lo que estamos viendo todas las mañanas es un fenómeno dual. Por un lado, estamos viendo una situación de adoctrinamiento hacia su público objetivo, y por el otro lado, estamos viendo un completo dominio de la agenda. Él es el que marca la agenda y la puede marcar de una manera tan relativamente sencilla como, por ejemplo, en los primeros días de esta pandemia y cuando se empezaban a cuestionar los resultados de este gobierno, salir a decir que lo que pasa es que los conservadores están muy enojados y lo que pasa es que antes la gente, este es un gobierno democrático, mientras que antes la gente lo seguía como borregos. Y se pone a avalar, se pone a imitar a un borrego. ¿Qué ocurre? Los medios de comunicación se van con la nota de que el presidente való como borrego y lo otro pasa a un segundo plano. Él conoce muy bien ese manejo mediático. Ese manejo mediático lo hizo desde que era jefe de gobierno en el año 2000, hasta que fue por primera vez candidato en 2006. Y evidentemente ahora, pues es algo que hace, es algo que él tiene perfectamente dominado, este manejo de la agenda pública. Entonces, no se mueve nada en la agenda sin que pase por este filtro, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos también que pues los demás temas que acaparan la opinión pública mexicana, pues de alguno u otro modo están relacionados. Hablábamos al inicio del programa de esta situación con el auditor superior de la Federación. Ahora tenemos también el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que está a punto. Para poner en contexto a las personas que nos ven y nos escuchan, este gobernador tamaulipeco está siendo señalado por la Fiscalía General de la República por presuntos nexos con el crimen organizado y se está solicitando ante el Congreso local, ante la Cámara de Diputados, su desafuero. ¿Esto qué quiere decir? En México hay una figura que se conoce como fuero constitucional, el cual impide que los funcionarios de alto nivel puedan ser juzgados o que puedan ser sometidos a proceso mientras se encuentran en el encargo público. Esto a manera de buscar proteger el encargo público más que a la persona. Bueno, la Fiscalía ya ha solicitado el desafuero de esta persona, que por cierto, este gobernador Cabeza de Vaca es militante o es de extracción panista del Partido Acción Nacional, y lo que él está alegando es que esto se trata de una venganza política por parte del presidente López y de su partido Morena. Más allá de esta situación o de quién tenga la razón o no, esto es un ejemplo de los temas que acaparan la agenda pública en México. Por otro lado, también tenemos el escenario de la pandemia. Entonces, pues al final lo que ocurre es que también, desafortunadamente, ya hay que decirlo con todas sus letras, aquí hay que ser autocríticos como gremio periodístico mexicano. Desafortunadamente en México la investigación periodística que se hace comparada a la que se hace en otros países de la región, por citar un ejemplo, Colombia, la verdad es que México dista mucho de hacer un verdadero periodismo de investigación. Aquí desafortunadamente vemos una oferta de medios enorme en la cual tan solo aquí en la Ciudad de México hablamos de canales informativos en televisión abierta. Ahora a la mente me vienen 5 grandes cadenas, sin contar los medios digitales. Y lo que ocurre es que cada uno de esos medios lo que buscan es ejercer el género periodístico informativo, es decir, la noticia, pero no hacen reportajes de investigación, o la producción que se hace de reportajes de investigación hay que reconocerlo, es una producción muy pobre. Por el otro lado, quienes hacen ejercicios de periodismo independiente se enfrentan a que tienen una persona en el poder público, una persona en la silla presidencial, que automáticamente los va a tachar como adversarios si ellos en alguna investigación periodística encuentran algo que afecte los intereses de la llamada Cuarta Transformación.
Entonces, pues son escenarios que desafortunadamente desincentivan mucho la labor periodística, Definitivo. sin contar que también cada vez los medios periodísticos mexicanos se vuelven cada vez más mal pagados. Hablamos de que, por ejemplo, en México los nuevos medios de información, medios emergentes, uno de ellos ligado a una empresa neoyorquina, por cierto, que no vamos a mencionar el nombre, pero que tiene una alianza comercial con ellos, ofrecen a sus periodistas sueldos que no alcanzan los $1,100, $1,100 en este caso no alcanzan a siquiera eso, cuando en otras regiones del mundo pues los salarios de periodistas son mucho mayores. Entonces, como podemos ver, no es solamente una razón por la cual ocurre este fenómeno que bien comentas, Francisco, sino es una situación multifactorial en la que pues interviene todas estas situaciones. Tengo una pregunta que me parece importante. ¿Hacia dónde va la lucha, Reinaldo? Porque ya son más de 20 años de lucha. Nosotros decimos, como siempre, que venimos del futuro. Lo que vemos es avanzar el populismo, que es más radical en unos países que en otros. O sea, en Venezuela fue lo más radical, lo que llaman la teoría de tierra arrasada. En otros países fue menos. Otros países han pasado, como Argentina, que hasta tuvieron un presidente de otra tendencia, volvieron otra vez al socialismo del siglo XXI con Fernández. Entonces, ¿hacia dónde va la lucha? ¿Qué va a pasar en un futuro? Bueno, mira, ahí hay varios elementos. Para los mexicanos, creo que es muy importante entender que su proceso de lucha por mantener su democracia y la libertad es un proceso que apenas está comenzando. No es un proceso que está tan afectado y tan difícil como el nuestro. Y eso es algo que yo he conversado con muchos mexicanos preocupados por la política, por a dónde va el país, qué vamos a hacer. Y ahí yo diría tres elementos. Lo primero es que hay que involucrarse. No podemos dejar que otro haga el trabajo por nosotros. Es decir, si a ti te preocupa el tema, pues hay que involucrarse desde ya y entender las consecuencias de que si no te involucras, alguien que tal vez esté menos capacitado que tú es el que va a hacer el trabajo y probablemente termine haciendo algo mal. En segundo lugar, entender de que la solución no es irse. Nosotros los venezolanos, muchos de nosotros estamos afuera no por una decisión propia, estamos afuera porque en estos momentos vivimos una crisis humanitaria sin precedentes o una persecución política que estaríamos presos o viviendo la tortura o lamentablemente la muerte, como ha pasado a distintos dirigentes políticos. Y en tercer lugar, pues yo creo que además de involucrarse, de entender de que la solución no es irse, pues evidentemente es el momento de unificarse para tener alternativas verdaderamente democráticas y verdaderamente que lleven a México hacia el progreso. Y eso solamente se hace pues planteando opciones y justamente trabajando con los partidos existentes, los nuevos por venir, la organización civil de los ciudadanos, en crear frentes justamente en los puntos más débiles de la democracia. Creo que México no ha llevado a ese punto de inflexión que obviamente estamos nosotros y eso es mi recomendación para los mexicanos. Y para los venezolanos, pues, mira, es complejo porque venimos de un momento de una gran esperanza, venimos de un momento de un gran posicionamiento y expectativa de cambio prácticamente inmediato, que lamentablemente por las condiciones que hoy estamos viviendo en el país, en el cual vivimos una narcodictadura, ya estamos involucrados en una geopolítica internacional en donde en Venezuela están involucrados los rusos, los chinos, los iraníes, Hezbollah, grupos irregulares, grupos como la FARC. No solamente ya somos los venezolanos luchando por la libertad, estamos hablando de diversos grupos involucrados en todo esto. Pues evidentemente lo que nos queda es reagruparnos en la estrategia y continuar. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero lo positivo que tenemos dentro de todo esto es que hay todavía venezolanos que no están dispuestos a rendirse. Yo, en lo personal, hoy me encuentro exiliado en México.
ya puedo ejercer el derecho en México. Soy abogado y tengo, gracias a Dios, éxito en mi trabajo en México. Pero yo veo en mí la necesidad de seguir trabajando por la libertad de mi país, porque es el compromiso que tengo con los venezolanos y conmigo mismo. Y ese compromiso lo comparte muchísima gente. Es difícil porque nos ha pasado de todo. Condenamos a uno, condenamos al otro, tenemos errores en la estrategia. Mira, yo he tenido la oportunidad de ver acá muchísimas cosas dentro de este proceso. Evidentemente, la estrategia internacional de la política que hoy estamos viviendo en Venezuela ha tenido sus éxitos. Es más, pudiera ser replicada en ciertos puntos como ha sido replicada en Bielorrusia con el tema del reconocimiento de un gobierno interino allá y ciertos países que han avanzado en esto. Es básicamente buscar una alternativa diplomática para no entrar en la guerra, pero es buscar una alternativa diplomática de reconocimiento. Ahora, la realidad es que también hoy en día se nos han visto la costura de errores que se han cometido en las diferencias dentro de nosotros mismos. Mira, yo sacaba la cuenta dentro de los distintos criterios que hoy existen dentro de la oposición venezolana, tanto nacional como internacionalmente, pero es algo completamente inaceptable. Primero tenemos los alacranes, que ya los conocemos, los que se venden, los mercenarios, pero después tenemos los votos como sea, que así los denominé yo, los votos como sea. Yo voy a votar como sea y yo soy candidato como sea. Luego tenemos los votos con condiciones. Bueno, yo voy a votar, pero con condiciones. Eso es una. Ya tenemos 3. Después tenemos yo negocio como sea. Voy y negocio lo que me den como sea, en cualquier momento, en cualquier espacio. Ya vamos 4. 5. Después tenemos yo negocio con condiciones. Ok, bueno, yo voy a negociar con condiciones. ¿Cuáles me darán? No lo sé. Después tenemos 6. Tenemos las personas que creen que, bueno, hay que elevar completamente la presión hasta que haya un quiebre. Y finalmente tenemos invasión ya, ¿no? Tenemos 7 criterios. El tema está que cuando los venezolanos nos organizamos, y evidentemente esto siempre ha estado así, pero lamentablemente antes estaba, o sea, digo lamentablemente porque nunca salió a la luz como debería, pero la realidad es que esto siempre estuvo por debajo de la mesa. Personalidades que apoyaron todo este proceso siempre opinaron de esta forma y nunca lo manifestaron. Y esto pudo haber boicoteado distintas alternativas dentro de la estrategia en Venezuela. Evidentemente, antes estuvo eclipsado dentro del proceso de popularidad masiva que tuvo el presidente Guaidó, pero hoy en día que lamentablemente no tiene esa popularidad, pues se ve más evidente estas posiciones. Y la realidad es que si no hay una organización en la estrategia para avanzar dentro de cualquiera de estos 7 puntos, bueno, 6 porque los alacranes se venden, pero 6 puntos, no va a poder avanzar y no vamos a poder funcionar, porque una va a terminar matando a la otra. Y esto es un ejemplo claro y que nos ha pasado en diversas reuniones. Si llega una persona que plantea elecciones y si queremos ir a elecciones, no hay forma de generar garantías reales de que se cumplan unas elecciones si tenemos al mismo tiempo un mismo dirigente del mismo grupo que dice hay que negociar y negociar como sea, y al mismo tiempo tienes un mismo dirigente del mismo grupo que dice tenemos que invocar una invasión ya. No hay manera de coordinar una elección en esa expectativa, porque los otros 2 grupos van a terminar boicoteando cualquier proceso. Y esto mismo pasa con los otros 2 elementos. Si nosotros vamos a una negociación, ¿cómo voy a negociar unas garantías? ¿Cómo voy a garantizar amnistía o lo que tengamos que garantizar si al mismo tiempo tengo a alguien que dice yo voy a elecciones como sea y al mismo tiempo tengo a alguien vamos a una invasión ya? Y si queremos generar un proceso mayor en donde sí generar una intervención humanitaria es la salida, no vamos a poder generar las garantías si al mismo tiempo tenemos a alguien que va por elecciones cuando le da la gana, por cualquier condición, o quiere negociar como sea. Entonces, estos son elementos estratégicos que nosotros hemos denunciado, hemos hablado, hemos discutido al interno, pero que también hemos hecho público porque es inaceptable e inaudito para nosotros en estos momentos que nosotros avancemos con esta disparidad de opciones. O nosotros unificamos la estrategia y avanzamos, y esto va a tener que tener evidentemente muchísima fuerza de voluntad, va a tener que tener un refrescamiento, va a tener que tener un intercambio también de liderazgos y también va a tener que incluir a mucho más personas que tal vez hoy se sienten excluidas, pero esto tiene que pasar si queremos hacer
justamente un relanzamiento y fortalecer la lucha en una nueva etapa. Entendemos que esto se está tratando de hacer a lo interno, pero yo lo comento porque es importante que los venezolanos sepan qué es lo que está pasando al interno. Es importante que se acabe el tabú sobre por qué hay distintas posiciones y por qué a veces se fracasan en algunos elementos. Y hay que decir la verdad de quiénes son los que tienen posiciones en cada uno de estos puntos, porque hay posiciones internas, pero por un tema de no agotar o por no tener un costo político frente a la opinión pública, entonces no lo dicen. Pero nosotros que estamos afuera tratando de impulsar políticas en torno a las direcciones únicas que tenemos, pues a veces nos vemos hasta boicoteados. Y yo lo veo desde un país como México. Pero imagínense los países que hoy tienen un reconocimiento formal, el desastre que pueden haber visto o que se ve cuando llega a distintos dirigentes con distintas opciones. Esto forma parte de hacia dónde vamos y cómo se tiene que relanzar este proceso. Y de entender que... Reinaldo, sí. Permíteme algo, porque justamente hemos estado pendientes de este tema y hay dos aspectos. De tu exposición está muy bien, muy interesante, pero hay dos aspectos importantes que creo que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es que se perdió la confianza en el liderazgo, ese liderazgo que surgió a raíz de un acuerdo que, si bien no era mayoría, pues era un acuerdo, y se logró con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos en el año 2019 crear un cerco a nivel internacional que nunca antes se había dicho. Pero hubo falsas expectativas, hubo una pésima narrativa, un manejo comunicacional muy malo, pero también dentro de todo no hubo el mea culpa ni la presentación de las cuentas de los fondos recibidos. Y tal vez estas acusaciones de corrupción en Cúcuta, de corrupción con la ayuda humanitaria y la no presentación de cuentas a pesar de la solicitud de muchas personas e instituciones para que presenten las culpas y señalen quién fue el que actuó de manera ética y quién no dentro del marco del gobierno interino, pero eso no se logró y los venezolanos ahora no creen. ¿Cómo hacer que ellos crean en algo que se parece tanto al chavismo porque no presenta cuentas, por ejemplo? Muchos me dicen, yo tuve oportunidad de hablar con Iván Simonovic, con el otro, me dicen, sí, nosotros queremos que presenten las cuentas, pero los venezolanos también, pero nadie las quiere presentar. Entonces, claro, dentro del mea culpa es necesario dejar de lado, y por ser transparente por un momento, porque creo que Venezuela se lo merece, particularmente en las condiciones en las que se encuentra, y decir en qué se gastó el dinero que se recibió, y si se gastó mal, pues entonces responsabilizar y judicializar al que se robó la plata. Mira, sin duda, Margot, de verdad que eso es un tema que nosotros también hemos comentado a lo interno y te lo comento desde una percepción muy humana y muy personal. Desde mi punto de vista, y te lo digo desde el trabajo que además venimos haciendo aquí en México, es lamentable que justamente el trabajo de un grupo de personas que se viene haciendo honestamente en todo el mundo y en Venezuela, pues justamente se ve empañado por este tipo de circunstancias y que además esta información no se termine de revelar o se termine de discutir como se tiene que discutir en los foros que se tengan que discutir y que además se castigue a los que se tengan que castigar que hayan estado involucrados en cualquier hecho de corrupción. Lo digo porque uno tiene su vida también normal, uno vive aquí en México, como les comentaba, trabajando para poder subsistir, porque y puedo aquí, hay unos que no pueden, pero yo en mi caso puedo tener mis pruebas de que uno trabaja aquí como abogado bastante tiempo, porque además en México se trabaja bastante, y una de las cosas que realmente a uno les pega es cuando te señalan en la calle o te ven o te dicen y te incluyen dentro de una situación que realmente no es así para muchos, pero que entendemos las críticas y que evidentemente eso va a formar parte de la reconstrucción. No hay forma de levantar la credibilidad. Yo podré trabajar muchísimo, yo podré hacer las cosas bien aquí muchísimo, pero siempre al final, si no hay una transparencia general dentro de todo este proceso, pues evidentemente yo voy a ser arrastrado, como muchos pueden ser arrastrados dentro del mismo saco.
y es algo que evidentemente tiene que salir a la luz, tiene que reflejarse. Sé que hay personas que han hecho los esfuerzos por hacerlo, pero si esto no pasa, no solamente en el mea culpa de este punto, sino en el mea culpa de los errores y de reunificarnos en una estrategia para no boicotearnos internamente, como les comentaba, en diversos puntos, pues evidentemente no vamos a poder avanzar. Y yo creo que esto o termina sucediendo por acción o inacción. Es decir, si no se hace, pues evidentemente la opinión pública y los venezolanos terminarán de pasar por encima de nosotros y generar nuevos liderazgos. Eso pasa naturalmente. Pero por la acción, que sería el tema responsable, pues evidentemente es algo como una cuota que tenemos todos nosotros y es algo que tenemos que cumplir. De nuestra parte, sé que por lo menos muchísimos embajadores o representantes que están afuera estamos en esta misma onda. Hemos presentado nuestras críticas e inconvenientes en las diversas oportunidades y de lo que respondo por los que estamos afuera, se sigue trabajando también por generar alternativas, no solo para cumplir con esta expectativa, sino por tener un relanzamiento y una reconstrucción estratégica dentro de lo que se puede hacer en esta nueva etapa de lucha. Carlos, evidentemente escuchaste 1000 temas que no son de México, pero sin duda son importantes y nos afectan, por supuesto. No, y es parte de un proceso que viene como del futuro, ¿no? También es importante, ¿no? Porque es un tema que viene de mucha data y una de las cosas que, por ejemplo, yo sí les advierto y les digo, y es algo positivo que hemos visto, que los mexicanos, independientemente de los partidos políticos, se han empezado a unir, ya sea con este nombre, con el otro, con este grupo, y eso fue una enseñanza que nos tardó por lo menos unos 13 o 15 años a nosotros. Si ustedes lo hicieron a los dos, pues creo que es una buena enseñanza. Bueno, Carlos, ya pues vamos a ver. Experto, Carlos, tú eres experto en política comunicacional, pues entonces agarra data y cuando les toque a ustedes el gobierno interino, porque parece que van por la misma ruta, el día que lleguen al gobierno interino, a nosotros nos costó 20 años, pero a ustedes probablemente un poco menos, entonces ya sabes qué señalarle a la gente que se va a encargar de ese gobierno interino. Ojalá, bueno, porque hay varias cosas. Aquí me gustaría hacer un comentario de pues el pronóstico que se ve, y es que desgraciadamente, y aquí pues hay que decirlo con todas sus letras, los gobiernos anteriores, no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno exclusivo, es un fenómeno regional, sino es que incluso hasta mundial. Los gobiernos que estaban apoyados en lo que se conoce como neoliberalismo dejaron áreas de oportunidad muy importantes con la base de la pirámide. Desafortunadamente, el populismo, como ustedes lo saben, aparece para abanderar supuestamente las causas de esa base de la pirámide, cuando en realidad lo que están buscando son beneficios políticos para perpetuarse en el poder, como hemos visto en otras naciones, y desafortunadamente pues aquí lo que vemos es que el actual gobierno está siguiendo by the book, está leyendo casi la receta de lo que está, pues de lo que ha ocurrido en otros lugares. Entonces, pues es de pronóstico reservado. Alguna vez un dirigente de un partido político aquí, pues un partido que era partido satélite del anterior Partido Revolucionario Institucional y que por lo tanto no viene al caso mencionar, él a pregunta expresa sobre lo que sería cuando Andrés López era candidato, cuando le preguntamos a este dirigente de partido cuál era su opinión acerca de la posibilidad de que Andrés López fuera presidente, su respuesta fue: yo creo que sería un primer presidente los primeros 8 o 10 años. En México los periodos presidenciales son de 6. ¿Se entiende la ironía de su respuesta? Sí, bueno, y por eso te hemos invitado a venir al futuro con nosotros, porque estamos 3 venezolanos acá, así que creo que has aprendido bastante del futuro cuando te toque vivirlo. Bueno, no me queda la mayor duda, y esperamos que pues desde esta trinchera podamos poner un grano de arena y que por lo menos pues sea un asunto que sea llevado por el camino de la democracia. Si mis paisanos mexicanos eligen ese camino, pues ni hablar, ya se aplicará aquello de que
los pueblos tienen el gobierno que merecen, pero si ya es a través de artimañas y a través del uso sucio de la política, pues ahí sí creo que estaríamos en una situación bastante triste y en un retroceso bastante trascendental para nuestro país. Así es, bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros México con mi colega y aliado Carlos Ibarra y con Francisco de Ángelo de Benemex. Aquí muchísimas gracias también a Alejandro Díaz por tu participación y la verdad es que estos jóvenes son los que hay que impulsar y saben, los políticos hay que mirarlos con una lupa. Y Reinaldo está de acuerdo. Bueno, claro. Quiero invitarlos a todos ustedes, los que están participando en nuestro superchat, a dejarnos mensajes sobre la propuesta que hizo Reinaldo y sobre aquellos temas que hemos tratado en este programa. Quiero agradecerle a Finky, a Nesta, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López por moderar una vez más el chat. Recuerden las normas y las reglas que también aplican, por cierto, para los comentarios. Hay palabras prohibidas porque estamos en una época de censura. Queremos agradecerle a toda la gente que participa en nuestra cuenta de patreon.com/venezuelapolítica. Recuerden que todas aquellas informaciones que nosotros les suministramos tienen y están hechas única y exclusivamente para ustedes. También, antes de irnos, queremos invitarlo a pasear por nuestra boutique, donde la diseñadora Laura Salinas ha hecho una serie de piezas que señalan nuestra marca Sin Filtros, periodismo sin censura. Pasen por ahí, en la descripción de este video está el link de la tienda para que puedan llegar allá. Así que nos vemos, muchas gracias a todos por estar con nosotros.